amigos, bienvenidos a un capítulo de Habanos y compañía, y qué mejor para cerrar el año que por supuesto con maridajes de lujo y de celebraciones. Y el día de hoy pues vamos a estar en tres mundos de gastronomía de la mesa y de lujo también. Así que hoy vamos a tener la Casa Francesa de Champagne, EPC, Antonius Caviar, y por supuesto vamos a tener 500 años de historia resumidos en un siglo, es decir, con nosotros Coiba siglo V. Y para guiarnos en este viaje gastronómico y de lujo en la mesa, tenemos con nosotros a Pablo Suárez, director de Viniumum, y él nos va a explicar y nos va a llevar por todo este recorrido paso por paso. Así que Pablo, gracias por estar con nosotros, esta es tu casa. Un placer, estoy encantado de tener esta increíble cata que vamos a hacer con estos tres productos tan potentes, tres titanes del mundo de los hedonistas, y deseoso de empezar cuando tú digas. Así es, pues bueno, empecemos por las burbujas y el día de hoy vamos a presentar las etiquetas porque bueno, es un maridaje complejo, tenemos muchos elementos en la mesa y me gustaría que nos platiques los nombres, las etiquetas que vamos a tener y por supuesto también del caviar. De champán, los Minumi nos dedicamos a importar champán, tenemos muchas casas de champán, pero hoy hemos escogido para esta experiencia la marca EPC. EPC es un champán creado por tres jóvenes con un modelo de producción muy diferente. Ellos trabajan directamente con los productores de uva, se asocian y producen conjuntamente los champanes, ¿no? Ellos tienen una gama muy amplia de unos 12, 14 referencias, 14 cuvées, y hemos escogido tres en concreto. Hemos cogido un Brut, que lleva tres uvas, una base de Meunier, que luego hablaremos, de la zona de la montaña de Reims. Hemos traído también un Blanc de Blancs 100% Chardonnay, que es de la zona de Côte de Vars, y luego hemos tenido un espectacular Blanc de Noirs 100% Pinot Noir, que es un poquito más intenso. Así es, una sinfonía en nariz, si me Una permites. sinfonía, sí. Y perfecto, pues vamos con esa sinergia, esa trinergia del caviar que nos puedes platicar. Que No, vamos del a caviar, disfrutar. hemos traído un caviar de verdad, hemos traído un caviar auténtico. El mundo del caviar está caracterizado ahora mismo pues, por la superproducción del mundo China, con hormonados en su alimentación, mucho reenvasado, es decir, que se trae a España en un pistón y luego se reenvasa en latas pequeñas, en fin, que las piscinas de agricultura están en zonas muy contaminadas. Y hemos traído a Antonius Caviar, es un productor polaco, lleva 60 años criando carpas y 30 años criando esturiones. Tienen 4 granjas espectaculares en el norte de Polonia. Están todas en grandes reservas forestales, por supuesto no están pasteurizados ni semi-pasteurizados, es caviar fresco y además no está reenvasado, viene directamente de la granja a la mesa, ¿no? Y además solo utilizan un pescado por lata, no mezclan huevas de diferentes caviar. Podemos decir que es seguramente el caviar más importante que hay ahora mismo de calidad en Europa, ¿no? Pues listos Y hemos para traído empezar. tres referencias también para combinar con estos tres champanes. Por un lado hemos traído un Acipenser Baery, que es un caviar que es conocido por siberiano, 5 estrellas. Ellos trabajan con dos calidades, 5 y 6, y el 6 es las esturionas que tardan más tiempo en dar huevas, por lo tanto es un caviar mucho más intenso y un poquito más grande. Hemos traído ese siberiano que comentaba, 5 estrellas. Luego probaremos un Osetra, Acipenser Wildest Night, de unos 14 años, tardan en dar huevas. Y luego hemos traído otro siberiano, 6 Star, que es un caviar mucho más intenso, mucho más profundo, y por lo tanto vamos a emparejarlo con el champán Blanc de Noirs. Excelente, lista para disfrutar y por supuesto teníamos que traer a un invitado a 3/3, así que nos vamos con el tercer invitado y es Coiba siglo V. Tenemos una vitola de galera Dalias que vamos a ir platicando la historia porque justamente Coiba es un nombre pero también representa toda una cultura, una tradición que lo hemos ido hablando de poco a poco y bueno, pues hoy estamos de celebraciones. ¿Qué te parece si empezamos a destapar la primera botella? Nos vas a ir platicando acerca de este champán fresco, seco y bueno, que es un poco también la cara que nos platicabas de IPC. Efectivamente, sí, este productor, que esta idea tan magnífica, sencilla pero muy innovadora, en referencia concreta a este cuvée concreto, además, EPC es una marca que significa et pluribus unum champano, es decir, champán entre muchos, trasladando el concepto de unirse a los pequeños productores de uva, y también significa epicúreo, ¿no? Epicúreo es el filósofo que
Bueno, pues que defendía la filosofía de buscar el placer a través de la felicidad a través del placer, ¿no? Tanto en la Claro, gastronomía como en otro tipo de situaciones, ¿no? Tienen además una etiqueta pues, muy característica, ¿no? Ha roto todos los moldes, ya no es ya no se rectangular, está tan no es un rectangular. apellido de una familia, sino son esas tres siglas. Y utilizan pues, detalles como este mensaje, ¿no? Que hay siempre en los capuchones, que en este caso dice voy a amarte sin moderación, ¿no? En otros casos pone me encanta cuando me retuerces o has hecho bien en desvestirme, en fin, mensajes muy de la filosofía de Epicurio. Esto es un brut, Ujú. son 3 uvas, es un extra brut en graduación, digamos, de azúcar, tiene Ok, 5 gramos por litro. te refieres 3 uvas, las 3 uvas base del champán, Claro, Pinot Noir, Pinot Meunier y también Chardonnay, Chardonnay, efectivamente, un exactamente. 75 Meunier, que es la uva que más estructura da al champán. La Pinot Noir es la parte más frutal y la Chardonnay la parte más de acidez y mineralidad, ¿no? Este champán pues es bueno, lo añada 2020, 85%, y llevo un 15% de vinos de reserva, vinos que se Vinos. guardan durante los años para luego Poder combinar con hacer la mezcla. hacer el coupage y hacer el Ok. asamblaje, ¿no? Y como decías, todos los champanes que hace son extra brus, muy bajos en sulfitos y muy bajos en azúcar, y a probar es un champán muy fresco, es un champán con unas notas muy características a esta zona de la montaña de Reims. Sí, me llama la atención esta particularidad. Nos comentabas que el champán brut es una mezcla de varias zonas. O sea, Ujú. ¿cuáles son estas zonas en particular en champán En- y cómo lo vemos reflejado en copa? Claro, en este caso hablamos de una zona que muy característica, es una zona del centro del corazón de la Champagne, es una zona que es muy boscosa y por lo tanto se da una circunstancia muy particular, ¿no? Que estos bosques hacen como de regulador climático, digamos, mantienen el calor por las noches y el frescor por las mañanas, lo que hace que la maduración sea lenta y progresiva, ¿no? Sabéis que el champán es una zona muy característica, es una zona pequeña, solo Ujú. son 35.000 hectáreas, pero representa en valor, casi es la primera denominación de origen del mundo, ¿no? El Claro, 33%. podríamos llamarle o decir un poco que es la cara del vino, o cuando nosotros pensamos en vino francés, nos vamos inmediatamente a champán, un poco. Sí, bueno, esto es como, sí, Francia es un gran productor de vinos de Claro, todo tipo, Borgoña, Burdeos, tiene Chablis, tiene un montón de zonas de producción, de un país muy poderoso y muy mm, potente, ¿no? Con vinos exquisitos. Pero sí, el champán es el vino quizá más especial, ¿no? Es un vino de uvas que nacen un poco mermadas y que luego a través de ese proceso de segunda fermentación consigue hacer vinos que brillan, ¿no? Se hacen en la oscuridad, se hacen en las bodegas subsuelo y luego nace un vino que da mucha alegría, ¿no? Como claro. sabemos. ¿Qué te parece si llevamos la alegría a nariz y nos vas platicando? Mm. Bueno, aquí vemos un poco, fíjate que la burbuja es muy fina, tiene un perlaje Una intensivo, perla. pero muy fina, son champanes que solo se obtienen con la primera prensada de la uva, con lo cual se quedan con el mosto más puro y obtienen Ujú. una finura en cuanto a la burbuja muy particular, ¿no? En nariz, bueno, fruta blanca, ¿no? Quizá Sí, está bastante fruta blanca, manzana, un un poco, poco de manzana también, tiene un punto mineral, cítrico, sí, tengo también una ligera sensación, un poco como herbal, pero herbal, exacto, pero más en estas, en hierbas más frescas, un poco de eucalipto, efectivamente. ¿vale? A medida que se va abriendo el champán, Ujú. pues va desarrollándose, como es lógico, y va abriéndose tanto en aromas como en boca. Es un champán muy fácil de beber, es un champán fresco y, y la verdad que Mm, invita a beber, ¿no? sí, justo lo estoy teniendo en posgusto, te invita a seguir bebiendo, te invita a la Sí, segunda copa. sí, sí, Tiene también esta mineralidad, acidez, que es absoluto, muy importante. Siempre cuando estamos claro, hablando de un champán, la acidez es fundamental claro. y esta está muy bien integrada. Me sigue explotando esta fruta de la cual nos hablas en paladar. Y bueno, la burbuja también delicada. Eso también creo que es bastante importante en Muy un vino importante. espumoso. Y bueno, algunos de los maridajes que solemos escuchar y que son muy representativos es el champán con el caviar. Así que Claro, platícanos qué podemos descubrir en el primer caviar que vamos a probar con esta sí, bueno, armonía. dicen que, aunque las parejas perfectas no existen, ¿no? Pero que el Ujú. champán y el caviar
es una pareja, una armonía exquisita, ¿no? De hecho, la palabra maridaje viene de la Claro, relación de casamiento, así claro, que hoy podríamos hacer uno en especial. efectivamente. Cuando no, y recuerdo la plática al comienzo, me decías de la parte de epicure. Bueno, Sí, pues también en el tabaco se usa mucho efectivamente. esta palabra. Una de las vitolas más emblemáticas es Epicure número 2, es uno de los tabacos de la marca Hoyo Monterrey. Ujú, Pero sí, para nosotros también Epicure representa a este aficionado que sabe y le gusta los buenos humos, le gusta el saber fumar, la cultura del habano. Sobre todo eso, aprecia la tradición, la importancia y la calidad que tiene claro, un habano y la DOP. claro, Así que es es. un disfrute, efectivamente. Exactamente, y es un disfrute lo que vamos a tener. Pues vamos a probar el siberiano, el Siberian 5 estrellas, como os decía, es de esta zona del norte de Polonia. Verás que tiene un color pues un poquito negro oscuro, marrón oscuro. Ujú. ¿Me permites? Sí, por supuesto. Gracias. Tiene una bola pues, de unos Lo muestro a cámara. 2,5 milímetros de grosor. Tarda unos 10 años en dar huevas esta esturión. El esturión es un Ujú. pez, bueno, es un dinosaurio, lleva 200 millones de años habitando el planeta. Em, y este concreto da de veras, un caviar un punto salino, pero tiene un punto de sal perfecto. El malosor que practica este productor es exquisito, no se esconde nada, es caviar, como te decía antes, Ujú. fresco, con lo cual vas a poder saborearlo de verdad. La textura ya verás que es muy cremosa. Un mundo marino que tiene una evolución hacia un punto más yodado y ahumado. Notarás un punto también ahumado muy interesante para Para, armonizarlo. Te claro. voy a servir de la forma, Te quería digamos, que, ajá. habitual de cata, que es ponerla en la mano porque nos permite atemperarlo. El caviar se conserva a menos 2, 4 grados, Ujú. pero se debe consumir en torno a los 5 o 6 grados de temperatura para que la grasa empiece pues, a soltarse A y soltar, a que se aporte empiece a muchos más calentar. sabores. Y ¿Vale? también la grasa, el aceite. Esto es. Esta es la manera habitual de cómo debemos de Es como servirlo como se en cataba esta parte. habitualmente en los Ujú. mercados en antigua Rusia, para no tener que estar escuchando las cucharas, que utilizamos evidentemente cucharas de nácar. Yo te voy a poner aquí en este hueco entre los dos En esta dedos, parte. efectivamente, Ujú. ahí podremos olerlo y podremos luego, que el olor tiene que ser muy suave, brisa marina, y luego lo podemos introducir a cabo y subirlo al paladar. Utilizo 2 cucharas para no tener contacto con la piel y evitar cualquier problema, ¿vale? Y te lo voy a dejar caer aquí, ¿vale? ¿La cuchara tiene que ser de algún material en específico? Bueno, lo recomendable es utilizar, evidentemente, evitar metálicos y maderas y utilizar, pues si puede ser, pues una madreperla o un nácar, ¿no? Uno de estos materiales que son totalmente, eh, que transmiten y no condicionan ni alteran el sabor. Inocuos, exacto. Inocuos, efectivamente. Gracias, ¿vale? Nada mal para cerrar y estar hablando de caviar, de Claro, champán, así que adelante. lo haremos. Ujú. ¿De esta manera? Sí, sí. Y ves que no, puedes ver la hueva, puedes ver incluso en el momento de tocarla para ver su resistencia, que no va a ser crujiente y resistente como unos caviares que están pasteurizados. El caviar fresco tiene esta textura muy blanda, tiene y muy cremosa, ¿vale? Algo similar a una mantequilla, o sea, esa Sí, textura tiene que textura se... mantecosa, efectivamente, Ok. efectivamente. Vamos para allá. Ujú. ¿No? Ves que de entrada hay un punto, ¿no? Te suena, te sabe como a Se derrite totalmente, es justo esta derretirse, que es como tiene que similitud, ser. esta Efectivamente. similitud a la mantequilla, pero también tienes este punto de amargor, tienes estas notas que me decías como ayudadas, que van explotando, y con el posgusto que tengo del caviar también van Buah, embonándose perfecto. espectacular. Ujú. Y ahora si tomamos un poco de champán, ya ves que Por la burbuja supuesto. lo que hace es servir de puente hacia la explosión del sabor del caviar, ¿no? Mm. Justamente te va envolviendo todo el paladar, te va también potenciando este sabor que tiene el caviar en la parte, en el posgusto, en la parte de atrás. Te va dejando también esta sensación de más ganas. Un poco también la cremosidad se va haciendo más como un poco de terciopela, te va Mm, cambiando. mm. Ujú. Sí, son caviares, todos, pero este especialmente muy aterciopelados, tienen textura muy de terciopelo y Exacto. sabor marino que va luego evolucionando hacia ese punto yodado que Ujú. decíamos, ¿no? Y ahumado, porque aquí se nota un poco un sabor como, como de bodega, ¿no? De bodega. Exacto.
Y es importante también aprenderlo a definir y en la boca tener todos estos elementos. Y para empezar también con el invitado de los buenos humos, como siempre decimos, pues Claro. hoy estamos como es un maridaje en nuestro cierre de año con este video, pues qué mejor que cerrar con Cohiba Siglo Buah. V. Y bueno, pues Cohiba es un tabaco que sin duda alguna una marca que engloba 500 años de historia. ¿Cómo lo podemos resumir? Voy a tratar de irlo descifrando un poco, de irlo hablando. Primero, la línea 1492. Cohiba Siglo V está dentro de esta línea. La mayoría lo llamamos, de los aficionados, de los fumadores, la línea de los siglos. ¿Pero esto por qué? Justamente viene cuando Cristóbal Colón descubre América y empieza a descubrir la importancia que tiene el tabaco, no solamente para Cuba, sino para América. Resaltar que la planta de tabaco se da en América, es un producto que se lleva y llega al viejo mundo, así como la papa o el tomate, y empieza a desarrollarse toda esta historia, toda esta tradición que tiene la marca. Ujú. Así que si te parece, comenzamos a hacer corte y encendido y te voy platicando un poco de la magia. Perfecto. Hoy vamos a estar con la vitola de galera Dalias, el cepo es 43 y la longitud que tenemos en Cohiba es 170 milímetros. Y bueno, durante estos 170 milímetros vamos a tener notas tostadas, vamos a tener también un poco de notas a madera, rastros de tabaco sin duda alguna, pero también rastros muy cremosos, porque eso también se caracteriza la marca Cohiba. Y sobre todo esta línea, ya que es la línea que tiene una fortaleza media. Una de las características que tiene la marca y dentro del portafolio que tiene Cohiba es la diversificación de las fortalezas. La mayoría de las marcas de tabaco tenemos una sola fortaleza o nos movemos en un solo territorio. En este caso, Cohiba, sus diferentes líneas, por ejemplo, podemos encontrar Cohiba Vejique, que es una de las más representativas, tiene una fortaleza fuerte y va cambiando. La línea siglos, la línea 1492, la fortaleza es media. Y esta línea, el nombre viene también precisamente por la historia que te comentaba. Cuando Cristóbal Colón descubre América, la planta de tabaco como tal, la Nicotina tabacum, ya se consumía. ¿En dónde? En la parte de Bolivia y Perú. Exactamente los primeros vestigios se dan en el río Titicaca. Fíjate. Y existían ciertas zonas y obviamente también ciertas tribus que se llaman los arauacos. Ellos fueron utilizando en la parte de Sudamérica el tabaco. Ya en ese momento también el imperio azteca, también los incas utilizaban el tabaco, pero utilizaban más esto que estamos teniendo, que es el humo, un poco en rituales. Qué interesante, de Mm. verdad, espectacular, ¿no? Es espectacular justo poder degustarlo, probarlo, saborear también Cohiba. Cuando llega precisamente Colón a Cuba, desembarca en la parte sur de la isla, en Bariay, y llegan dos personajes muy importantes que se llaman Luis Torres y Rodrigo de Jerez. Y ellos dos hacen la primera expedición a toda la isla, a Cuba, y empiezan a ver cómo los taínos, que son los primeros habitantes de la isla, los aborígenes cubanos, utilizaban el tabaco. De hecho, los taínos están representados en el logo de la marca, en el logo que hoy actual tenemos. Más adelante iremos hablando del primer logo que tiene la marca Cohiba, pero actualmente la etiqueta, esta cabeza que ves es la cabeza del indio taíno y son los Qué bueno. primeros consumidores del tabaco en la isla. Cuando llegan estos dos almirantes, descubren que los taínos utilizaban el tabaco en una especie, por ejemplo, de panacea, que bueno, sería un poco disruptivo decirlo, pero lo utilizaban para ciertos rituales medicinales, también lo utilizaban como una tisana y por último hacían un poco lo que hoy estamos haciendo tú y yo, lo podríamos denominar el ritual de la cojoba. Y este es... El ritual de la cojoba, el nombre viene porque las hojas de tabaco, en ese momento los taínos así le llamaban, la cojoba. De ahí viene también el nombre de la marca Cohiba, de estas hojas de tabaco ya secas Ajá. que los taínos consumían. Lo que hacían es, en estos diferentes usos, el chamán o el vejique, que sin duda alguna si te digo vejique, inmediatamente se nos viene a la mente Cohiba vejique, Ujú. él hacía una especie de ritual.
las hojas de tabaco, la cojoba, las secaba, las mezclaba y en una especie como de rama hueca que se le llama tobaco, de ahí también viene un poco la palabra, la colocaba, encendía con una madera y Ajá. esa madera se llama cuava, que es Guau. una de las marcas que también tiene habanos. Encendía todo el ritual y lo colocaba en la nariz y de ahí empezaba a hacer este ritual. Tenía un poco un ritual, digamos, astrológico, alucinógeno, y conectaba con uno de los dioses. Y así es como se dan los primeros consumos y el origen que tiene la marca Cohiba. Por eso al principio te decía, es muy difícil resumir 500 años de historia, Claro. pero justo Cohiba siglo V engloba todos estos, toda esta historia, esta tradición, y se presenta en el año de 1992, la línea como tal, 1492, para Ajá. hacer la celebración de los 500 años del descubrimiento de América y, por supuesto, del tabaco. Y bueno, uno también de los descubrimientos que hoy nos vas a presentar es un champán que para mí, cuando lo platicábamos, este maridaje, te decía que es muy interesante porque no hay tanto champán 100% Chardonnay en el mercado. Así Sí. que, si te parece, nos puedes ir platicando un poco de la segunda etiqueta y esta particularidad que puedes encontrar al ser 100% de una uva blanca. Sí, vamos a probar ahora un Blanc de Blas, como bien decías, 100% Chardonnay. Mismas características en cuanto a la elaboración, primer prensado, extra brut y en este caso nos hemos ido a la cota de Cézanne. Cézanne es una zona que está en la zona meridional de la Champagne, zona sur. Es una zona donde las casas de champán más prestigiosas van a buscar la Chardonnay porque tiene unas características específicas. Es bueno, quizá la más cálida o una de las más cálidas junto con la Côte de Vars del que es el Blanc de Noirs, pero junto con esta de las más cálidas, lo cual favorece digamos que la maduración de las uvas, ¿no? La Chardonnay es una uva blanca por fuera y blanca por dentro y bueno, aporta mineralidad, aporta un punto más cítrico, apunta también notas a manzana que van evolucionando hacia un punto más, con el tiempo, más de pan tostado, Más como a bollería, en este bollería, caso mantequilla, lácteo. efectivamente, Okay. efectivamente. Mm. Estas notas que podemos encontrar de bollería, de lácteo, ¿cómo se producen en este champán, en el Chardonnay? ¿Es durante el proceso? ¿Cómo va surgiendo las fermentaciones? Que es uno de los temas que siempre hablábamos, que se comparte también procesos e incluso terminología dentro del mundo del habano con el mundo Sí, es vinícola. verdad que hay muchas características muy semejantes, ¿no? Efectivamente, aquí después de la vendimia, de la recogida de la uva, hay un prensado que tiene varios niveles. El primero es el Premier Cuvée, es el más puro, de máxima calidad. Luego hay una primera fermentación que se suele hacer en cubas de inox o incluso también en madera, y hay una combinación de ambas. Y luego hay una segunda fermentación que se produce en botellas con una serie de levaduras que hacen una reacción tanto alcohólica como del gas, de la burbuja, con la combinación con el mosto, ¿no? Con el tiempo, ¿no? Y a partir de ahí un proceso, depende de cada productor y del estilo de cada casa, en el que se hace un degüello, es decir, se sustituye ese tapón provisional que ha estado durante a veces hasta 10 años en la botella, se hace el proceso de degüelle, que los franceses llaman la operación, por el símil médico, y a partir de ahí se rellena con un líquido que llaman de expedición, líquido de salida, ¿no? Este líquido, normalmente los productores con menos calidad, pues utilizan una combinación de azúcar y vinos de diferente origen, y en el caso de PC solo utiliza un líquido de expedición diferente para cada tipo de champán, o sea, no es el mismo que utiliza para los tres, que tienen cada uno diferente, y encima son vinos de reserva, lo cual le aporta muchísimo más calidad y no se altera en nada los sabores primarios y secundarios, tanto del subsuelo, que en este caso, como decía, Côte de Cézanne, que es una zona con creta, con tierras calizas y un poco arenosas que mantienen los nutrientes, lo cual aporta luego a la uva pues toda La frescura la y frescura. estos aromas primarios que vamos Sí. a encontrar a copa. Vamos a por ello. Sí, justamente se refleja mucho la tipicidad que tiene la uva Claro, Chardonnay, claro, esta típica nota como de claro, manzana, melocotón claro, también que podemos encontrar. efectivamente.
curioso porque es importante, ¿no? Que este productor EPC tiene una etiqueta súper transparente, aparte de tener un testigo de calor y frío, que se pone azul cuando está para el servicio, explica perfectamente productores con los que se elabora, el componente y el porcentaje de cada uno de los tipos de uva, en fin. Además de ser un proyecto de co-creación con los productores, es un proyecto de máxima transparencia. Y vamos a catarlo, si te parece, hemos elegido en este caso la pareja un Osetra, un Acipenser Wendesnaidet, que es, bueno, quizá el más preciado junto con los Beluga. Es un caviar. Justo te quería preguntar, ¿cuál es la diferencia entre el Siberian y Osetra, el que nos estás Bueno, hay dos grandes presentando? familias de esturiones. Hay en total unos 28, 29. La primera familia es la Uso-Uso, que son lo que corresponden los belugas. El beluga técnicamente se conoce como Uso-Uso, con H. Y luego tiene un primo que es un Uso dauricus, que es un híbrido entre dos tipos de esturiones, ¿no? Y luego está la familia de los Acipenser, que es de los cuales hay 7, 8 que se extrae caviar, ¿no? Está el Acipenser baeri, que es el siberiano, está el Acipenser Wendesnaidet, el Trotamundos, el Lacari, en fin, un montón. La diferencia es la raza, son peces distintos, o sea, son ambos esturiones, pero tienen tamaño y color distinto y dan caviares totalmente diferentes, ¿no? Incluso uno es más estirado, el otro tiene un lomo un poquito más en punta y bueno, los morros también suelen ser diferentes, ¿no? Son diferentes físicamente y su proceso digamos, biológico de crecimiento hasta llegar a la maduración son distintos, ¿no? Y es justo lo que vamos a ver. Sí, ahora reflejado. encontrarás En la hueva en el la color hueva, es totalmente sí, diferente es al primero que un teníamos. poquito más grande la hueva, tiene Claro. más años también Y es un poco como más gris, ¿no? Se va más sí, a la es un parte poco gris. marrón claro Claro. y un poco más grisáceo con tonalidades verdosas, Entiendo. ¿vale? Vamos a probarlo. Vamos para ello. Gracias. Así que vamos a hacer el primer ejercicio. Y- Adelante. Mm. Sí, en boca es bastante perceptible la diferencia de los dos especies. La hueva es mucho más grande, se siente como el sabor más de salinidad, marino también más presente. Es más mantequilloso, pero sobre todo el cambio en el sabor es un sabor un poco más intenso. Así que todavía tengo este posgusto del caviar. ¿Te parece si hacemos el primer ejercicio de maridaje Sí, o el maridaje que creo que hemos sí, elegido? porque Así, funcionaba muy bien, ¿no? así es, en este segundo tercio nos vamos con el primer ejercicio de maridaje, que es un poco más complejo, así que lo desarrollamos. Primero, si te parece, champán. Un poco de champán, Así es, damos una calada y efectivamente. después encontramos el posgusto con el caviar. Efectivamente. Pues vamos a por ello. Mm. Mm. Abraza muy bien el caviar en el posgusto, sobre todo este cambio en el sabor, que tenemos un caviar un poco más ahumado, con notas más salinas, abraza perfecto a esta fortaleza y estas notas que te platicaba al principio, que tiende a tener esta línea de cohiba. Y justamente, ¿por qué? Porque es una marca y una línea que tienes más notas tostadas, más a maderas, pero maderas muy sutiles, frutos también un poco secos, que en este momento no están explotando, y por supuesto el tema de los rastros de tabaco. ¿Qué te parece si me sirves un poco más? Por favor. Y cerramos con el maridaje que diseñamos a los 3 tercios. El champán, la calada del tabaco, y voy a regresar al caviar. Porque funcionaba mucho, mucho mejor, ¿verdad? Y en este segundo regreso, siento que también la cremosidad, la mantequillosidad que tiene, la textura de la hueva, que es un poco más amplia, abraza también este tabaco, le da un poco más de fuerza a estos rastros de tabaco. Y precisamente Buah.
al ser esta marca tan especial, creo que nos ayuda. Cohiba es de las marcas, por ejemplo, que tienes una fermentación extra durante el proceso. De hecho, la marca como tal empieza a conocerse justamente a finales de los años 60 y como tal la presentación oficial se da en España precisamente en 1982 se presenta en el Hotel Ritz en Madrid a nivel internacional y ahí es cuando Cohiba empieza a adquirir esta fama, por supuesto la elegancia, Ujú. la palabra habano sin duda alguna va muy de la mano con Cohiba por este sabor que puedes encontrar y los orígenes de la marca cuáles fueron. El primer logo que tiene la marca es muy interesante. Siempre nosotros pensamos en Cohiba e inmediatamente nos vamos a este color amarillo, a la cabeza del taíno, a esta cuadriculatura que tiene entre blanco y negro. Pero los orígenes, el primer logo se da a finales de los 60 y es un logo que es como un abanico con una estructura, ciertos elementos muy característicos que Ujú. tienen estos barandales de La Habana que puedes encontrar. Justo en un momento lo vamos a poner para que todos puedan verlo y puedan apreciar el logo que es tan importante, la esencia de dónde viene la marca. Es un logo que tiene el color blanco con negro y la evolución y las primeras apariciones ya de la hoja de tabaco, el indio taíno y sobre todo también el color amarillo llega en los 70s, cuando la marca también ya se empieza a desarrollar en otro sentido. Y la parte también importante y para destacar es justamente que Cohiba también es una marca progresora, ya que como tal la producción cuando empieza a hacerse un poco más amplia, la primera escuela de mujeres torcedoras precisamente se da en una de las casas más famosas que todos conocemos, pero creo que pocos sabemos el primer nombre y es la Casa de los Misterios. En esta casa se funda la primera escuela de mujeres torcedoras, este primer grupo empieza a hacer la producción y hoy en día esta casa se llama El Laguito. Creo que si buscamos o relacionamos la palabra Cohiba a la marca, lo primero que nos va a dar es la fábrica, pero el origen viene de ahí. Qué Y justo interesante. así es. Y uno de los orígenes también que tiene el champán, pues es una de las uvas emblemáticas, de las 3 uvas base, y es precisamente la última etiqueta que nos vas a presentar, de la cual está hecho. Sí, es, bueno, es un Blanc de Noirs. Hemos traído además una etiqueta antigua. Sabéis que el champán tiene 5 vidas más, una vez se ha degüellado y y sale al mercado. Esta es una etiqueta antigua, son los primeros, esta es cosecha de hace 4 años, cuando empezaron, con lo cual vamos a encontrar todavía una evolución de ese componente de la Pinot Noir, 100%, que es el que lleva este champán, ¿no? ¿Ves? Este mensaje has hecho bien en desvestirme. Es una Pinot Noir, es la zona que se conoce como la Côte de Bars. Esta sí que es la zona más meridional de la Champagne. Incluso hay una distancia entre la zona más sur hasta la Côte de Bars. Es una zona, pues, muy, digamos que muy rocosa. Mm, gracias. Es un champán, ya veréis, mucho más vibrante. Es un champán de impacto en primera entrada en boca. Pinot Noir aporta siempre, pues, aromas florales, a frutos rojos, un poco exótico. Es un champán intenso y también con un final muy largo, ¿no? Y es quizá, pues, el más interesante para el caviar que vamos a abrir ahora a continuación, ¿vale? ¿Qué tan complejo es, Pablo, hacer un champán de una uva como una uva tinta? O sea, que su origen es una uva tinta, porque el color es muy interesante. Este color que tenemos que es como un poco más, un rosa pálido, se ve la diferencia. Mm. Bueno, al final el champán tiene esas 3 uvas que hablamos. Una aporta, pues, ese punto de acidez, la otra da un poco más de estructura y redondez a los vinos, y la otra, pues, apunta ese punto de fruto rojo, ¿no? Cada casa de champán, cada productor, pues, tiene un estilo diferente en función de cómo combinas y en qué proporción cada una de estas uvas y el envejecimiento que tiene, la fermentación que tiene, el tiempo que está, pues hay una evolución muy diferente, ¿no? Entonces, cuando se empiezan a hacer estas monovarietales, bien sea el Chardonnay, que fue una de las primeras, o bien Pinot Noir, incluso también de Meunier, porque ya hay un Blanc de Meunier, que es decir, es la otra uva tinta, Ujú. digamos, por fuera. Bueno, pues hay que afinar mucho, es decir, hacer champanes monovarietales en champán buenos,
requiere de una maestría, ¿no? Importante y de una calidad de uva pues, muy interesante, ¿no? Claro, la materia Porque prima es lo es fundamental. fundamental. En el caso de hacerla una sola, ¿no? Porque no tienes la combinación de las otras para poder pues, equilibrar acidez o darle un poquito más de frutalidad o darle más cremosidad, ¿no? Trabajar solo con la uva Chardonnay o la Pinot Noir pues requiere eso. Pero es muy habitual, ¿eh? Oye, llevamos mucho tiempo y a nivel de consumidor también ya ha entrado En en esta la shortlist. tendencia, así Sí, es. Y sí. justo también en esta tendencia nos vas a ir platicando del tercer Sí, caviar el que tercer caviar tenemos. es como el primero, el siberiano. Fíjate que tiene un color mucho más oscuro. Sí, el color se Fíjate ve que la ya hueva más. es muchísimo más grande, Sí, se puede ya ¿vale? ver un poco más definida la Más hueva, como un definida, poco más a perla en esta efectivamente, forma. efectivamente, ¿vale? Y ya verás ahora a nivel de sabor cómo funciona, ¿eh? ¿Me permites? Claro, Venga. Ya verás. gracias. Color precioso. Sí, es espectacular este Sí. tono en negro. Hace... Ahora sí lo llevamos a nariz para apreciarlo. Mm. Nada mal para hacer estos maridajes de celebración. Ni tan mal, ni tan mal, Mm. ¿no? Efectivamente, es un caviar muy exquisito, mantiene ese punto de salinidad que teníamos en el 5 estrellas, pero enseguida empieza a aparecer un montón de matices y a abrirse Es la particularidad que sí, entra muy suave, pero se empieza, cuando lo empiezas a llevar ya pues gusto, empieza a soltar más notas, empieza a ser más complejo, pero sutil. Justo como efectivamente, lo que vamos a encontrar también en Cohiba Siglo efectivamente. V. Lo hacemos, te invito si te parece, y hacemos con el champán. Vamos a por ello. Vamos con el tabaco, que nos envuelva muy bien el paladar, damos una buena calada para que también el tabaco vaya Mm. entrando en las papilas gustativas. Mm. Y ahora sí, si te parece, cerramos con caviar. Mm. Pues sin duda alguna, creo que es un maridaje de celebración, un maridaje de lujo, que te expresa la mesa de celebración que puedes encontrar en diciembre, la calidad que tienes también en el caviar, en los champán que nos has presentado, Pablo, es espectacular. Y bueno, creo que va también muy de la mano con la línea que tenemos, que sin duda alguna es 500 años de historia, es la marca Cohiba. Y bueno, agradecerte que nos hayas compartido todo tu conocimiento, tu expertise. Felices de cerrar el año con esta trinergia, con esta mesa y bueno, pues es tu espacio. Así que gracias por estar con Un nosotros. placer a ti, Sofía. Y muy interesante y con muchos conocimientos y aprendizajes en esta experiencia tan maravillosa. Gracias. Así es, y bueno, los aprendizajes siempre van y esperamos que este 2025 también haya sido un buen aprendizaje para ustedes. Gracias por estar con nosotros desde Club Pasión Habanos. Les deseamos un gran cierre de año, felices fiestas y por supuesto que el próximo 2026 encienda cada uno de sus sueños, de sus anhelos y de buenos humos. Así que nos vemos en el próximo año. Gracias. Salud. Salud. Hacemos el cerro.